Les damos la bienvenida a la jornada La Agenda de la Competitividad, en el marco de la 28ª reunión de directores y delegados zonales de la Sociedad Rural Argentina. Les comentamos que esta jornada es abierta, pueden participar y comentar todo el debate que se genere aquí con el hashtag Campo y Competitividad en las redes sociales y seguirnos también a través de Facebook, Instagram y Twitter. Yo les digo siempre, el campo es mucho más que el campo, porque la verdad que el impacto que genera el campo cuando se saca la pata de encima tiene mucho más que ver a lo mejor con la industria, con la metalmecánica, con la construcción, con el aspecto inmobiliario, con el turismo. Entonces, dicho esto, yo quise hacer una presentación respecto de que si podremos en serio nosotros hacer de Argentina un país normal. Porque nosotros tenemos una estrategia, yo diría que más que lo económico, una estrategia como gobierno de decir, queremos que Argentina sea un país normal. ¿Podremos hacer de Argentina un país normal? Bueno, veamos dónde estamos parados. No me voy a extender en lo que todos conocen, pero la verdad es que nos encontramos en diciembre del 2015 con un país que no crecía, estancado, con 10 años de alta inflación, en default, sin acceso a los mercados internacionales, con un cepo, con atraso cambiario, con un banco central que perdía reservas, con muy bajas reservas, con una inversión en infraestructura muy baja, con una inversión en general casi nula, y sobre todo restricciones para importar, para exportar, restricciones para distribuir dividendos. Entonces esto era un contexto que yo creo, si alguien levanta la mano, creo que esto no es un país normal, un país que tiene este esquema y este contexto, y esto nos llevó a la situación de tener un 30% de pobreza, que es finalmente para lo que trabajamos, es cómo disminuimos esta pobreza, nosotros decimos a través del empleo genuino, sustentable y con proyección. Nosotros decimos de calidad. Entonces, ahí estábamos parados y en el año 2016 nos dedicamos a tratar de hacer un país normal y entonces esta normalización es salir de la recesión y del default, volver a los mercados internacionales de crédito, crear un mercado hipotecario en pesos de largo plazo, mejorar, hacer crecer las reservas del Banco Central, establecer una política fiscal adecuada, ahora voy a hacer alguna referencia a esto, bajar la presión tributaria, es la primera vez que un gobierno baja, ahí dice 1,4, es el 1,5% del PBI bajamos de presión tributaria. Y no fue solamente al campo, no fueron las retenciones, las famosas retenciones al campo, bajamos los impuestos a toda la economía, bajamos las retenciones también a la industria, a todos los exportadores. Acabamos en temas que tienen que ver con lo industrial de aumentar reintegros a la exportación. Es decir, estamos dentro de lo que yo le digo a Nicolás Dujovne, que creo que no viene Nicolás. Le digo, Nicolás tiene un principio macroeconómico fundamental y universal muy importante que se llama la manta corta. Él dice, ¿viste? Si tirás de acá, ¿viste? Y esa manta corta hace que nosotros tengamos que tener una política muy cuidadosa y gradual respecto de cómo bajamos los impuestos en la Argentina, que sabemos que es un problema. Hicimos el sinceramiento fiscal, tal vez el más exitoso de la historia del mundo, 116.000 millones de dólares. Esto lo que hace básicamente es ampliar la base inversora en la Argentina. Comenzamos a adecuar nuestro comercio exterior a las normas de la OMC. Acuérdense que estábamos condenados por la OMC en diciembre del 2015 por denuncias de Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea. Y decía, eliminamos las retenciones y sobre todo retomamos el diálogo con el mundo. Esta mañana tuvimos una reunión de gabinete, estábamos repasando el viaje a los Estados Unidos y dijimos, tenemos el viaje a los Estados Unidos, esta semana viene el presidente de Italia, tenemos el viaje a China,
tenemos el viaje a Japón y después está viniendo Angela Merkel. Esto es muy distinto a lo que nosotros vivíamos en los últimos años. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo hacemos para crecer ahora? ¿Y cómo hacemos para que sigamos en este proceso de crecer sobre bases sólidas? Obviamente reglas claras, obviamente facilitar las exportaciones. Yo lo tomo como un tema central, porque Argentina, nosotros creemos, porque estamos en un ámbito del agro, que somos un país exportador. Bueno, no somos un país exportador, somos uno de los países menos exportadores del mundo. La exportación de Argentina es el 11% del PBI, está en los rangos más bajos de todo el planeta. Argentina es uno de los países más cerrados del mundo y que menos exporta respecto de su PBI. Nosotros necesitamos tener acceso a mercados. Y hago referencia a las pymes porque es muy importante el crecimiento de las pymes en la Argentina para la generación del empleo. Y esto de crecer creando empleo de calidad. Hago una pequeña referencia respecto al tema del empleo. Ustedes saben que creamos la Agencia Argentina de Inversiones en la Argentina, donde se vuelcan todos los anuncios de inversión importantes y por lo tanto tratamos de dar un servicio, decimos facilitar la inversión en la Argentina. Y hay un stock de alrededor de 60.000 millones de dólares de inversiones que están avanzando, algunas más ejecutadas, otras menos. Pero la realidad es que el impacto del empleo es muy bajo para las grandes empresas. El empleo serio se da en las pymes, por la cantidad. Entonces, digo esto porque nosotros van a notar que tenemos un sesgo de apoyo muy importante a las pymes y de focalizarnos en simplificar la vida de las pymes para que puedan crecer. En Argentina, incluyendo el comercio, hay alrededor de 650.000 pymes. Deberían haber 2 millones de pymes en la Argentina. Imagínense ustedes esta sola cifra. Si cada pyme de esas tomara un empleado formal, porque está el tema de la informalidad en la Argentina, se crearía más empleo que en los últimos 10 años en la Argentina. Más empleo de calidad, más empleo privado formal. Así que bueno, ¿qué estamos haciendo entonces para crecer? Lanzamos un plan de mejora de la productividad, porque entendemos que no se crece porque en Argentina falta productividad. Digo productividad, después hablo de competitividad. Claramente hace falta mejorar el acceso al financiamiento. Voy a hacer referencia a los temas que hemos identificado y cada uno de estos temas hay alguien del gabinete económico que está trabajando en estos temas o varios. El acceso al financiamiento, los acuerdos productivos para mejorar la competitividad de algunos sectores, el plan de infraestructura y energía, innovación y tecnología, una reforma tributaria, que es algo que se está trabajando también, la defensa de la competencia, cómo hacemos para que haya competencia en la Argentina en los mercados internos, además de la competencia que se puede generar con la integración al mundo. La integración inteligente al mundo, recién alguien me preguntó si nosotros, la política aperturista de la Argentina, y lo mismo hizo Pañi. El lunes estuve en el programa de Pañi y dijo, bueno, este gobierno aperturista, yo le dije, no somos aperturistas, nos queremos integrar al mundo, que es distinto, porque a mí lo que más me importa es integrarme al mundo, a nuestro gobierno, lo que nos interesa es integrarnos al mundo para que nuestras empresas puedan crecer y exportar y tener acceso a los mercados. Además es importante, por supuesto, importar y competir, ¿viste? Pero nosotros tenemos que generar empleo y tenemos que generar oportunidades para que se siga desarrollando la Argentina. Y lo otro es simplificar. Simplificar parece simple, es lo más complicado. Simplificar es importantísimo, el impacto que tiene las dificultades para importar y para exportar en la Argentina. Nosotros hemos detectado que generan un costo mayor en las empresas que no tener un acuerdo comercial con Japón o con China o con Corea o con Estados Unidos o con México.
Es altísimo el costo de la burocracia en la Argentina. Dejo de lado el tema corrupción también, ¿no?, que tiene que ver. Dicho esto, vamos a ver cada uno de los temas. El tema del acceso al financiamiento, yo puse algunos ejemplos. Obviamente, el acceso al financiamiento, el costo del capital bajó fuertemente cuando nosotros logramos salir del default de 15 años y tuvimos acceso a los mercados internacionales de crédito. Esto produjo todo un efecto, pero la realidad, y para entenderlo, y es responsabilidad nuestra de hacer de que esto cambie, el sistema financiero argentino no existe. Es decir, no hay un sistema financiero argentino, es solamente el 11% del PBI. Nuestro vecino Chile es cercano al 100% del PBI, el total de los activos, me refiero que maneja el sistema financiero. Es muy chico, tenemos que hacerlo crecer para que haya crédito, si no va a ser muy difícil que haya crédito en la Argentina. Además no tenemos un mercado de capitales profundo. Bueno, son todos los inconvenientes. Tendremos que tener un país normal y tendremos que hacer crecer esto. Y bueno, hago referencia a algunos productos que mejoran el acceso al financiamiento. En particular, hago recomendaciones para ser práctico. Las pymes que haya por acá, y si no, a las que ustedes conozcan. Además, por supuesto, que va a venir Javier González Fraga a hablar del Banco Nación. Usen al Banco Vice. Usen al Banco Vice. El Banco Vice lo hemos renovado, está muy activo respecto de financiamiento productivo y sobre todo de apoyar a las empresas para que puedan exportar. El plan de infraestructura y energía. La verdad, estamos haciendo, y creo que después viene Guillo Dietrich, que se va a concentrar en esto, pero tenemos un plan de infraestructura muy ambicioso en la Argentina. Esto también mejora la productividad. Ustedes dirán los costos logísticos. Bueno, aumentar la inversión en trenes de carga es sumamente importante, estamos avanzando, vamos a duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en 4 años. Hoy, para que tengan una idea, hay 11 millones de pasajeros en los vuelos de cabotaje. Nosotros queremos llevarlo a 22 y todavía vamos a estar por debajo de los estándares de nuestros países vecinos respecto a la cantidad de habitantes. Vamos a duplicar los kilómetros de autopista, 2.800, se están ejecutando, se están llevando adelante obras por 2.800 kilómetros de autopistas, y esto nos lleva a que hayamos tenido en estos últimos 2 meses el récord histórico de venta de asfalto en la Argentina. Acá Chediak dice que sí, entonces él sabe que es así. Así que bueno, y después el tema energético es muy relevante. En este momento se están ejecutando alrededor de 7.000 millones de dólares de inversión entre el Plan Renovar 1, Plan Renovar 1.5, que es energías renovables. Estos son alrededor son 3.000 millones de dólares más o menos, y después energía térmica, que se están generando unos 3.000 megavatios más. Es decir, todo esto hace que tengamos un escenario de inversión muy importante. Además, esta Vaca Muerta, que yo no sé si por ahí estoy desordenado en la presentación, voy a hablar un poco de Vaca Muerta, pero yo diría que lo que nosotros hicimos en los Estados Unidos en este viaje que hicimos de 2 días, que lo que más parecía que era lo importante eran los limones, que seguro que alguien me va a preguntar cómo fue, pero el tema de Vaca Muerta es muy relevante, es una nueva pampa húmeda para la Argentina, muy, muy importante. Así que en eso estamos trabajando. Y bueno, justo acá, el tema de los acuerdos sectoriales. El más famoso, el que más se destacó en términos periodísticos fue el de Vaca Muerta, fue muy relevante, donde cada uno de los sectores puso algo, el gobierno nacional, los sindicatos, el gobierno provincial, el sector privado, y esto va a generar este año una inversión de 5.000 millones de dólares, pero esperamos que a partir del 2019 son 20.000 millones de dólares todos los años. Por eso digo, es muy relevante, y una gran generación de empleo, y estuvimos en un lugar que se llama Freeport, muy interesante, viendo no solamente llevando credibilidad o institucionalidad para la inversión, sino cómo se desarrolla toda la industria alrededor de un recurso natural como el gas, básicamente. Muy interesante. Respecto de acuerdos
acuerdos, yo los llamo sectoriales. Hicimos uno muy importante con el sector automotriz, hicimos uno muy importante con el sector de la construcción, hicimos uno muy importante con el sector textil. La semana que viene creo que vamos a lanzar uno muy importante con el sector motos. Esto básicamente, mientras nosotros vamos mejorando la productividad general del país, nos parece que es una estrategia adecuada ir sector por sector, sentarse y discutir específicamente qué podemos hacer respecto de cada uno de los sectores. En el caso del sector de la construcción, por ejemplo, bueno, tuvimos una discusión o una negociación muy interesante con el productor de aluminio que hay en la Argentina para que bajara sus precios hasta tenerlos equiparados al precio de importación del aluminio. Así que esto genera de vuelta más empleo y en esto estamos avanzando. El tema de la innovación y la tecnología. Argentina ha tenido durante los últimos 12 años el costo de acceso a la tecnología más caro del mundo. Y la tecnología atraviesa a todos los sectores de la educación, a los sectores científicos y tecnológicos, pero a los sectores administrativos, productivos, es decir, hasta entretenimiento. Bueno, tomamos una decisión que fue bajar los aranceles de las computadoras a cero. Esto provocó una caída de los precios importantes en las computadoras. Esto fue a partir del mes de abril. Tomamos esta decisión sabiendo que podíamos afectar en algo al empleo de algunas empresas que ensamblaban en la Argentina. Finalmente no ocurrió, se adaptaron las empresas y esto va a ser muy, muy importante para el acceso, sobre todo las pymes, ¿no es cierto? Una pyme que pueda acceder a tecnología y que pueda generarle, y sobre todo una pyme que está en el interior de la Argentina, generarle productividades y competitividad y eficiencias. La reforma tributaria integral, acá hago un poco de referencia a la ley PYME. Nuestro Ministerio de Hacienda está trabajando y AFIP están trabajando en una reforma tributaria integral importante, tratando de llevar nuestro sistema tributario a un sistema tributario más eficiente y menos distorsivo. Pero mientras, ¿qué vamos haciendo? Lo que hemos tomado las decisiones de ir haciendo cosas que no sean parches, que sean, como yo digo, ladrillos del mismo edificio. Y por lo tanto trabajamos muy en conjunto y codo a codo con el ministro Duhovne, de manera de que vamos aliviando algunos temas en el corto plazo. Y en este sentido la ley PYME es muy interesante y les digo una cosa, hay alrededor de 200.000 pymes agroindustriales. Hay inscriptas. Para tener los beneficios de la ley PYME hay que inscribirse como PYME. Hay 45.000 inscriptas, hay 150.000 que no están inscriptos y por lo tanto no están accediendo a los beneficios. Yo le digo a todos los delegados zonales, hablen en su zona con los campos, con los tambos, con los proveedores de insumos, que se inscriban en la ley PYME. La ley PYME tiene beneficios de todo tipo. Se le sacó la ganancia mínima presunta, se liquida el IVA cada 90 días dándole mucho mejor capacidad de tener capital de trabajo, se descuenta de ganancias hasta el 10% de la inversión que se haga. Es decir, es una ley que realmente es interesante, hay créditos asociados a esta ley. Entonces yo diría, los delegados que se vayan con la tarea de ponerse al tanto respecto de la ley PYME, que es muy sencillo porque se meten en el sitio del Ministerio de Producción y está todo el detalle, pero que pedirle a sus pymes que se inscriban, porque es un crimen que no tengan los beneficios a los cuales pueden acceder y que mejoran la competitividad y sobre todo la rentabilidad de la compañía. Competitividad que es, al final competitividad es tener rentabilidad en un contexto competitivo. Nosotros necesitamos eso, que las empresas tengan rentabilidad en ámbitos que cada vez van a ser más competitivos. Defensa de la competencia es sumamente importante. El tema que yo comentaba respecto de Aluar tiene que ver con esto. Cuando hay un jugador monopólico, nosotros tenemos que velar para que no tenga prácticas monopólicas.
porque si tiene prácticas monopólicas, tenemos insumos en la Argentina muy caros. Y sobre esto tenemos que ir trabajando y ya hemos tenido, bueno, acá hace referencia a la presentación al caso Prisma, que es el caso de Visa, que los bancos más importantes de la Argentina eran los dueños. Le hemos pedido que desinviertan en esto para que bajen los costos de financiamiento y ya lo están haciendo. Y estamos haciendo una ley de defensa de la competencia. Y la integración inteligente al mundo. Bueno, este es un tema sumamente importante. Como dije yo, Argentina es el país más cerrado del mundo, junto con Brasil. Nos hace falta acceder a nuevos mercados. Y mientras lo vamos haciendo, el gran desafío de un acuerdo comercial es con la Unión Europea. Es difícil, y es difícil en realidad todos los capítulos que tienen que ver con el agro. Pero mientras, bueno, vamos mejorando los regímenes a las devoluciones de impuestos internos para las exportaciones. Tuvimos este acuerdo importante con los limones, que yo siempre digo es muy simbólico en realidad, más que tenga tanto impacto económico. Por supuesto, para los Estados Unidos, para Tucumán es sumamente importante económicamente. Pero esta integración inteligente al mundo es sumamente relevante. Y el tema simplificación, hago también referencia, después, si quieren contesto preguntas, a un proyecto que nosotros llamamos BUCE, que es Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es simplificar fuertemente todo lo que tenga que ver con importar y con exportar en la Argentina. Es tal vez, como dice el presidente Macri, dice, este es el único proyecto que tenemos en el gobierno que yo quiero revisar siempre. Es sumamente importante. Y el otro es, esto que dice SAS, quiere decir Sociedad por Acciones Simplificada. Acabamos de aprobar una ley que se llama, le pusimos Ley del Emprendedor, que es un buen título para que la aprueben en realidad, pero es tiene dos facetas. Uno, la creación en 24 horas de una sociedad anónima que es más barata, es más simple, es simplificada, es flexible y es digital sobre todo. Se puede llevar todos los libros contables en forma digital y se puede hacer en forma digital sin presencia física y también abrir una cuenta en un banco. Y esto lo acabamos de aprobar a esta ley, se está reglamentando y lo vamos a tener implementado. Estamos trabajando con la Inspección General de Justicia y con los registros públicos de comercio de algunas provincias. Así que esto es muy relevante y hay otro capítulo que es financiamiento de emprendedorismo. Así que bueno, en esto estamos trabajando, estamos, ¿no?, como decimos nosotros, haciendo lo que hay que hacer. Yo creo que la respuesta a la pregunta que yo hice, si nosotros vamos a poder ser un país normal, creo que sí. Creo que tenemos un muy buen equipo. Creo que nuestro Ministerio de Hacienda, que está siendo muy disciplinado respecto a los costos fiscales y a la baja del déficit fiscal, es muy riguroso y por lo tanto lo vamos a hacer año tras año en forma gradual. En el Banco Central tenemos también un muy buen equipo que lucha a brazo partido contra la inflación. Estamos trabajando cercano a las empresas, a las pymes. Así que bueno, creo que estamos en el sendero adecuado. Creo que Argentina va a crecer este año y creo que lo que necesitamos son 20 años de crecimiento para otra vez volver a poder decir que estamos derrotando la pobreza y que estamos siendo un país normal donde vale la pena que estemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Así que bueno, muchísimas gracias.